Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador para acompañarnos esta noche en la entrevista 8 en punto, completamente en vivo. Soy Sergio Méndez, su anfitrión esta noche, lo habíamos adelantado en redes sociales. Conversaremos con dos diputados del partido Arena. Y es que vamos a conversar acerca del banderillazo de salida que se da este mismo día, donde arrancan las internas al interior del partido tricolor. Conversaremos acerca de esta fiesta democrática, si realmente todo lo que se dice es color de rosa al interior del partido Arena. También hablaremos de diferentes iniciativas al interior de la Asamblea Legislativa, donde los diputados que me acompañan, entre otros, han sido precursores de sendas iniciativas. Una de ellas, por supuesto, es la extensión para los padres de los cotizantes al interior del Seguro Social. Casos polémicos que en algún momento se habla de la despenalización del aborto. Hay una iniciativa desde afuera, conoceremos eso. También castración química de los violadores. Por supuesto que conversaremos también acerca de un evento en el cual dentro de la Asamblea Legislativa no están como muy contentos, y es no alterar las fotografías de las elecciones de aquellos candidatos. Maite Iraeta nos acompaña esta noche, diputada del partido Arena, directamente desde la iglesia. Vamos a conversar de eso. Y por supuesto nos acompaña Ricardo Velázquez Parker, diputado también del partido tricolor. Antes le planteamos a ustedes la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted sea parte activa, y dice así, de la entrevista 8 en punto: ¿cree usted que sería oportuno despenalizar el aborto cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro? Un 69% dice que sí, que sería de acuerdo y sería oportuno hacerlo. Un 31% dice que no, 207 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Ricardo, con su permiso, saludo a la dama de esta noche. Con gusto nos acompaña Maite Iraeta. Maite, va a ser una entrevista no apto para cardíacos. Dios mío, ¿cómo la dejaron entrar con ese vestidito a la iglesia? Buenas noches. Buenas noches. Definitivamente estaba con otra vestimenta hace unos minutos. ¿Segura? Muy agradecida, sí, Okay. muy agradecida. Es un distractor. Las puertas de la Iglesia Católica están abiertas para todos. Tanto así, eso en serio. Sí, no me esté molesta. Es un distractor, señores, para el presentador. Usted me comentó que no se veía por la grúa que tenemos acá. Déjeme decirle que ya la pusimos entredicho, y por supuesto, por eso no le hemos preguntado. Gracias. Muy amable todo el equipo de producción. Ricardo Velázquez Parker, caballero, un verdadero placer. Gracias por su tiempo y acompañarnos, Sergio, en su casa. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. También a Maite, con todo respeto, mi cariño, siempre un privilegio acompañarte igualmente en una entrevista, y a la población salvadoreña, pues hacer esto que nos apasiona, que es debatir ideas con respeto, con altura, y hagamos un poquito de esfuerzo para generar valor agregado. Perfecto. Señores, damas, arrancamos. El Salvador, producción, acompáñame con el tradicional collage de noticias que articulamos noche tras noche como punto de partida de las noticias más emblemáticas que están relacionadas con los tópicos que vamos a desarrollar esta noche. Me desplazo. Producción, arrancamos. Dice así: Lorena Peña se va hasta Suiza por aborto. Ministra de Salud pide que se apruebe una ley que permita el aborto en nuestro país, ha dicho la ministra. Reforma beneficiará a hijos y padres de cotizantes del Seguro Social, iniciativa de la diputada Maite Iraeta. Seguro de cepa incluye cirugía plástica, trasplantes, entre otros. Gobierno plantea recorte en gastos por 126 millones de dólares. Nadie va a tener un salario superior al del presidente de la República, ha dicho el señor Lorenzana. Plan ciudadano de pensiones tiene el apoyo político. FMLN acusa a Names, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, y a Sala de hacer campaña para el partido Arena. Ya le vamos a preguntar a nuestros invitados. El partido tricolor inicia proceso de elecciones internas para candidatos a diputados y alcalde, incluyendo nuestros invitados. Magistrado electoral denuncia a magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Fiscalía General de la República. Fiscalía cita a director del zoológico por muerte de Gustavito. Ataque a hipopótamo debe tener una pena que sirva de ejemplo, diputada Valdivieso.
Nos incorporamos, señores, con esto y arranco con usted, Ricardo Velázquez Parker, hablando un poquito quizás de lo que ha sucedido este día. Le voy a pedir a producción que ya me acompañe en segundos como una nota que se genera de Teleprensa bajo las incidencias. Quiero arrancar dentro del partido tricolor. Muchos hablan, mire, es un ejercicio democrático, se está dando el primer paso para que se elijan a los próximos candidatos a los diputados en la medida en que han generado un valor agregado al partido Arena en el ejercicio dentro de la Asamblea Legislativa y los diferentes alcaldías del Redondo Nacional. Pero realmente, y es la pregunta extensiva tanto para Ricardo como para Maite y ustedes también, ¿es color de rosa lo que se vive en el partido Arena? ¿Es así realmente como se pinta? Le presento como punto de partida la nota que se genera de Teleprensa y luego, por supuesto, conversamos con nuestros invitados. El proceso debe ser transparente e inclusivo, según lo señala Mauricio Interiano, presidente del COENA. Queremos que sea un proceso verdaderamente democrático. Lo que sí hemos sido claros es que este es un proceso donde todos estarán compitiendo con las mismas condiciones. Se juramentó a los 9 integrantes de la Comisión Electoral Nacional, quien regirá el proceso de selección. Estamos haciendo una invitación a la sociedad civil que sean los mismos auditores, que participen del proceso, asegurándose que estemos haciéndolo con total transparencia y con equidad de oportunidades para todos. Aspiran a alcanzar las 43 diputaciones para obtener la mayoría simple dentro del Parlamento. Y ganar la mayor cantidad de alcaldías. Nos gustaría ganar pues las 262, pero hay que ser realistas. Pero subir la cantidad de alcaldías de las que tenemos ahorita. También manifestaron que evalúan la posibilidad de aliarse con otros partidos en el caso de las municipalidades. Todavía están evaluando ciertos municipios si van a hacer coaliciones o no, pero estamos abiertos a las coaliciones con los partidos de derecha. Según la ley de partidos políticos, tienen hasta el mes de julio para poder elegir a sus futuros candidatos. Lo tenemos que tener antes del 4 de agosto. Tenemos que tener los candidatos ya para poder inscribirlos y esos tienen que ser aprobados en una asamblea general. Interiano aseveró que los miembros tienen la libertad de inscribirse para el cargo que prefieran. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Ok, con esta nota arrancamos bajo los conceptos que ya había vertido Ricardo Velázquez Parker, lo debo decir con mucho respeto. El 4 de agosto deben de estar ya los candidatos, ustedes se van a meter al escrutinio de sus hermanos areneros, como ustedes los han llamado, pero alguien me dijo de pronto en la calle, Sergio, el tema es que al interior del partido Arena, por el canibalismo, con mucho respeto, reitero, inician al mejor estilo de Hollywood, luego de la pasada entrega de los Óscares, los Juegos del Hambre dentro del partido Arena. ¿Tanto así? ¿Cuál es su opinión, Ricardo? Yo creo que uno tiene que ser realista. Vivimos en una sociedad competitiva. El salvadoreño, desde un aspecto cultural, suele ser, llamémosle, rápido para la descalificación, rápido para la desconfianza y muy cauto y muy lento para entregar su voto de confianza. Y en política la confianza cuesta consolidarla. Y cuesta consolidarla porque yo siempre he dicho que vivimos en una nación que tiene el corazón roto. Y bien hace la población, la militancia, la estructura en tener mucho celo en a quien le otorga esa auténtica confianza. Por lo tal yo siempre apelo a la trayectoria, a los valores, a la fidelidad y por supuesto al valor agregado que uno pueda generar. El reto que tiene Alianza Republicana Nacionalista en este proceso interno es precisamente ese, que sin que lleguemos a un desgaste, a un canibalismo y lleguemos a una descalificación a priori del competidor, del adversario que tiene pretensiones legítimas para aspirar a un cargo de elección popular, sepamos establecer los estándares más altos para que no permitamos la entrada al partido a una posición de autoridad electa por voto popular de alguien que esté manchado por corrupción, que no tenga valores que coincidan con los postulados fundamentales de Alianza Republicana Nacionalista o que se pueda comportar como lo que yo este día hablaba con uno de mis mejores amigos. El político comete el error muchas veces de rodearse por una horda de
y lo voy a decir con mucha propiedad, lamezuelas y mercenarios. Entonces, tenemos que tener el cuidado de no meter al partido a competir lamezuelas, mercenarios que se prostituyen de la manera más bochornosa y están saltando de chaleco a chaleco en la medida que buscan posicionarse en una candidatura y en un cargo de funcionario público. Ese cuidado que va a tener el partido, esperamos todos los que amamos nuestros principios, nuestra ideología y nuestro país, por supuesto, que sea estricto. Y yo soy el primero en llamar a la estructura, miren, sean acuciosos. A la hora de elegir, ustedes tienen que representar en la mejor forma posible esa sabiduría del electorado que está pidiendo renovación, transparencia, rendición de cuentas y políticos que lo resumo en 3 cosas, Sergio. Hicimos una encuesta interna. El salvadoreño quiere políticos que dicen lo que piensan, es decir, honestos, que hacen lo que dicen, es decir, coherentes, y la parte que cuesta un poco más, cercanos a la gente. Es imperativo que empecemos a trasladar a las comunidades y al territorio que el trabajo que nosotros hacemos, independientemente de la cancha en la que nos desempeñamos, se traduzca en beneficios para nuestra población. Ricardo, ¿cómo superar el reto del Partido Tricolor? Ya voy con usted, Maite, un ratito. Primero, para trasladar a la población salvadoreña que adentro no fue un reality show, sino que lleguen a comprar la idea de verdad que se ha generado un cambio democrático al interior del Partido Arena, número 1. Y número 2, ¿cómo trasladarle a la gente el convencimiento? Con mucho respeto, hay diputados que andan sobando perritos, que andan cargando niños recién nacidos, que andan tirando pupusas, que andan bailando el carnaval de San Miguel, cualquier cosa con tal de convencer a la gente. Pues es una pregunta válida y es una pregunta que yo filosóficamente la planteo en cada oportunidad que voy a mi territorio. Y a veces me decían, mira, aquí anda un competidor suyo con una desgranadora de maíz. Y estaban bravos en ese municipio porque no les habíamos podido llevar la desgranadora de maíz que llevaba el competidor de uno de estos partidos que cobran chequecito de Capres y que reciben por sus votos del presupuesto, pues insumos agrícolas y reciben un montón de dádivas para que voten con el partido oficial. Pues yo lo único que tengo es mi palabra, mi dignidad de conducirme con mi salario y al político. Final ganó sin desgranadora de maíz. Sin desgranadora de maíz. Okay. Entonces, lo que te quiero decir es, claro, en ese anhelo de agradar al electorado, hay un montón de tácticas electorales que son lícitas, pero lo importante es que podamos mantener una coherencia de principios y valores y la gente sabia. Yo te lo digo, la gente ya no es la gente que con un guacal y con un par de tortillas y con un chunche le podías comprar su voto. Cada vez tenemos un sentido más crítico y más responsable en una población que sabe diferenciar a un charlatán, a un populista, de alguien que tenga preparación, que tenga vocación y que tenga autenticidad. Ok. Maite, voy con usted, por favor. Su opinión, la misma pregunta. Lo que El Salvador vio esta tarde es el inicio de esta fiesta democrática para nosotros en Arena. Ambos, Ricardo como yo, somos resultado de esta apertura del Partido Arena. Nuestro partido permitió que las anteriores, sin que la ley de partidos políticos lo exigiera, pues se iniciara con este proceso de renovación. Los resultados excelentes, considero que excelentes, que nadie es perfecto, estamos clarísimos en que nadie es perfecto. Por otro lado, sí, como toda una competencia, en ocasiones aquellos competidores que no tienen claro que la política es servicio, pues manejan las reglas del juego a su discreción o a su conveniencia, y en muchas ocasiones los competidores hacen cosas que no deberían de hacer, como por ejemplo denigrar a otros colegas. Yo creo que aquel que quiera ser funcionario público en esta época, en un siglo XXI, donde la población está pidiendo esa renovación, donde la población quiere ver una forma de hacer política mejor de la que se ha venido haciendo en nuestro país, creo que no es una buena estrategia aparecer en redes sociales ultrajando, denigrando, difamando a otro político para querer llegar a una posición. Yo creo que partamos de ahí, la deshonestidad, esa actitud negativa, pues está marcando qué tipo de político va a ser. Creo que nada en la vida es color de rosa, y el proceso interno del Partido Arena, por supuesto que no lo va a ser, no lo fue en un primer momento, en este segundo proceso que se abre democráticamente dentro del partido. Tampoco creo que sea color de rosa, pero yo creo que es importante que el ciudadano nacionalista, que aquel que sea afiliado tenga claro que el voto es libre,
que tenga claro que pese a cualquier influencia o recomendación o casi llevarle la mano a alguien para poder incidir, pues el voto es libre y vamos a poder escoger libremente a quienes queremos que nos representen en alcaldías como en diputaciones. Perfecto, aguánteme un ratito porque tengo otra pregunta. Señores, con gusto, estamos hablando del tema electoral y por supuesto no puede escapar de la mesa el tema de cuando por situaciones cibernéticas arremeten no solamente contra ustedes, sino que no se vale en alguna medida que lo hagan con la familia de uno, porque ya toca elementos axiológicos. Y hay sobre la mesa un caso que hoy por hoy va para vista pública, el caso del Troll Center. Vía telefónica, con gusto, le doy la bienvenida al abogado de la prensa gráfica, el licenciado Arístides Perla. Muy buenas noches, licenciado. Un placer por el tema que vamos a abordar y por supuesto por el tiempo destinado. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Con tus televidentes para contestar las preguntas que tú requieras. Magnífico. Alcanzo a identificar que si hay una interferencia quizás por la televisión, tal vez sería tan fino para poder hablar en tiempo real, licenciado Perla, poder de pronto nada más escuchar por el auricular y bajarle volumen a su televisor, por favor. Listo. Gracias, muy fino. Cuénteme, ¿en qué consiste la resolución el día de ayer del caso conocido como el Troll Center y que se eleva a vista pública? Bueno, la resolución del señor juez segundo de instrucción de Santa Tecla es muy importante. No solo por el hecho del resultado de enviar al juicio a esta estructura criminal digital. Yo no le llamo Troll Center, yo le llamo estructura criminal digital. Porque para eso fue constituida. Pero lo más importante que el resultado es que el juez acreditó de una forma contundente los 4 delitos que se le han venido atribuyendo a estas personas. Y también estableció de forma individual en cada uno de los delitos la participación que tuvieron cada uno de los jóvenes procesados. ¿Cuál fue el elemento distintivo? Cuando usted me acompañó acá me dijo que tenía una pericia importantísima donde se establecía el lugar y forma en el cual se habían realizado estas actividades delictivas. Sí, Sergio, yo creo que no nos alcanzaría ni 3 programas. Claro, en una forma bien sintética, ¿fue realmente esa la prueba que estimuló al juez para que esto se vaya a discutir a una vista pública? No fue solo eso, Sergio, fue la contundencia de la actividad probatoria de la Fiscalía que llevó en la instrucción y en la etapa investigativa a la audiencia preliminar. Y con esos elementos de convicción que estuvo el juez de instrucción es que estableció la participación de todos los imputados. Y esta prueba es prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial. Y la prueba documental consiste en informes contundentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que involucra quién son las personas que tenían la administración de estos dominios falsos, quién los compró, y todo fue verificado también acá localmente con los bancos, a quienes pertenecían las tarjetas de crédito. Licenciado Perla, necesito hacer una pregunta, pero muy puntual. Usted cuando me acompañó, usted decía que este informe a la cual he hecho referencia establecía geográficamente hablando de que había sido la casa del alcalde de San Salvador y de un familiar de él. De hecho, el día de ayer el juez, según el rotativo, manifestaba de que aquí en esta audiencia hay alguien que no está y debería estar siendo procesado. ¿Se estaba refiriendo al señor Nayib Bukele, alcalde de San Salvador? Mire, Sergio, yo no quisiera concentrarme en ese señor porque el tema es más amplio. O sea, hay ya personas procesadas que van a juicio y ellos, digamos así, están en cola investigativamente hablando. Y eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ahora, tomando el tema de los informes periciales, es un cúmulo de pericias que hay que establecen la responsabilidad de todas las personas y la vinculación del señor Bukele dentro de las mismas pericias. Y la georreferenciación sí establece las llamadas
que tenían entre estas personas y la geoubicación de cada uno de ellos en los teléfonos, como tú bien lo has dicho, en las direcciones que tú has mencionado. Y no solo esas, sino que otras direcciones más de frecuencia de estas personas que permanecen en ellas. Ok, licenciado Perla, muchísimas gracias por el tiempo destinado a la llamada, porque es un punto a tener en cuenta, por supuesto, sobre el tema electoral. Muchísimas gracias. Maite, vengo con usted y es importante porque ustedes llegan por primera vez a ser diputados, buscan nuevamente una segunda oportunidad, pero el tema de los troles está a la orden del día. De hecho, yo recibo una gran cantidad de estos elementos, de los cuales estoy en alguna medida agradecido, porque me generan un flujo y una dinamismo muy interesante del bienvenido sea. Sin embargo, el tema es cuando empiezan a despotricar contra su humanidad, con su integridad física y moral y la familia. Su opinión, por favor. Yo definitivamente estoy segura de que hay personas que dedican gran parte de su tiempo, si no es que un tiempo ya establecido como laborar específicamente para eso, para estar dañando a los políticos. Y esa suciedad que se mueve virtualmente también logra mover aquellos sentimientos oscuros de la población, porque hay muchas personas que responden a esa difamación o a esos ataques que trole, o sea, aquel que no exista, aquella foto que la bajaron de Google, empieza la población, que sí es real, los ciudadanos comienzan a envenenarse también y comienzan a responder de una manera que no deberíamos, como ciudadanos salvadoreños, si queremos cambiar nuestra realidad nacional, no deberíamos de seguir con esa frustración, ese odio que se siente en las redes sociales. Yo definitivamente estoy en contra de toda esta mala información que se mueve en redes sociales a través de estos troles. Yo creo que una persona honesta es aquella que tiene en sus redes sociales su fotografía y es la misma persona que se ve en Facebook o Twitter, la misma que en una conversación puede llevar un tema. Definitivamente hace daño, está haciendo un grave daño a la política nacional, y es una forma bien fácil de varias personas, que ya lo he pasado yo en muchas ocasiones, gente del FMLN puntualmente, haciendo daño, viralizando cosas falsas, pero cuando se les dice, disculpen, que existen delitos, pues no, nadie quiere asumirlo porque no, eran troles. Y ahí es donde tenemos que enfocar que hay leyes que protegen a los ciudadanos también. Perfecto. Voy a una pausa. Antes, en 8 en punto, lo más importante es usted. Usted que noche tras noche nos da un respaldo y nos favorece precisamente con su tiempo. Precisamente en esa línea quiero saludar a nuestra amiga, porque noche tras noche está muy pendiente de esta su entrevista 8 en punto, a la señorita Ashley Georgina Humansor, que es fiel televidente de 8 en punto, y este día particularmente está con su familia reunida viendo a nuestros dos invitados y disfrutando de los temas y cumpliendo años, 17 añitos. Que el Señor la bendiga, que le dé amplia vida y que siga precisamente su gracia y su favor sobre usted y su familia. Bendiciones. Señores, esto es 8 en punto. Ya volvemos. Señores, estamos de regreso, pero tenemos muy buenos consejos de uno de los tantos patrocinadores. Green Vitamin ayuda a combatir el agotamiento y recuperar la energía perdida por todas las actividades diarias. Toma un sobre diario de Green Vitamin. Te libera de la fatiga hasta el final del día. Esto es 8 en punto y aquí vamos de nuevo. Ricardo, hablemos de la propuesta. Por ejemplo, la ministra de Salud pide evaluar la despenalización del aborto en prácticamente 4 casos. Sin embargo, como abogado penalista, me llama muchísimo la atención porque el artículo 27 del Código Penal le exige tanto al médico de luchar por la vida de la madre y del niño por el deber objetivo de cuidado que éste tiene. Su opinión, por favor. Sergio, el lunes pasado tuvimos un foro en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales donde la aperturamos para escuchar las opiniones a favor y en contra de los actores que tuvieran alguna relevancia, alguna opinión, alguna inquietud. Habíamos, por unanimidad, acordado recibir a iglesias, congregaciones, asociaciones, activistas, a favor y en contra. Pero lo que a mí me llama la atención, Sergio, es
que yo estoy convencido, no porque sea mi opinión personal, sino que por las encuestas responsables que realizamos. Mi equipo se dedica a hacer un análisis exhaustivo en qué manera yo estoy representando a mi población. Y la población en El Salvador es eminentemente defensora del naciturus, del niño que está por nacer. Y esto te lo digo categóricamente. Mira, cuando yo veo la figura de un naciturus que tiene rostro, que tiene huellas digitales, que tiene un corazón que palpita, estoy viendo un ser humano. De lo que se trata es de habilitar, matar seres humanos porque nos incomodan, porque es un negocio lucrativo internacional, porque es una tendencia de países que están pisoteando la soberanía que la Constitución de la República reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción, y eso es injerencia. Lo pague quien lo pague, lo promueva quien lo promueva. Imagínate que la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa se tiene que ir gestionando viajes a Suiza para que le den clases de cómo defender este negocio, y con fondos públicos, cuando los salvadoreños que ella está llamada a representar hemos dicho contundentemente, mira, yo tengo aquí por ejemplo, rotundo no ante posibilidad de aprobarse ley que permita el aborto, y así te puedo mencionar a ipsos errarte, el 86% de los salvadoreños menores de 35 años consideran que el aborto es homicidio, ese ícono que continuamente el partido oficial está posicionando como defensor de las luchas de reivindicación del pueblo, que era Arnulfo Romero, decía el aborto crimen abominable, también es matar. Y lo que Arena ha planteado en una iniciativa reciente es homologar el delito de homicidio agravado, porque el Código Penal vigente dice que si tú asesinas a un ascendiente o a un descendiente, pues estás cometiendo un homicidio. La pena se agrava. Con agravante, pues yo no veo la diferencia entre matar a tu hijo naciturus o matar a tu hijo que anda gateando o caminando porque derramó la leche o porque no hizo la tarea. Ese es al final el tema. Es un tema donde estamos representando o no al sentir de la mayoría de salvadoreños. Y fueron contundentes las representaciones que dijeron: la mayoría de salvadoreños somos pro vida, aunque existe una minoría muy bien organizada que se dedica a la descalificación, a la persecución política y a la mentira. Es impresionante cómo sobredimensionan los temas que son excepción a la regla para intentar legitimar, matar niños. Estamos hablando de matar chichís, y yo definitivamente estoy categóricamente opuesto a que en El Salvador empecemos a matar tiernitos. Ok, voy rápido con varios tópicos. Maite, sobre este, por favor. Definitivamente esto es una agenda del FMLN, y no solamente es la ministra, sino que también ya hubo una pieza de correspondencia, como usted lo acaba de mencionar, para despenalizar en casos muy puntuales. Yo quiero que nos ubiquemos. El artículo 1 de la Constitución de El Salvador reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Si nosotros nos ponemos a pensar que vamos a reformar el Código Penal, nuestra Carta Magna de la Constitución tiene que ser congruente. Y reciente, el 22 de febrero de este año, hay resolución de inconstitucionalidad número 22-2011, donde se decreta la inconstitucionalidad de los artículos 72 y 75 del Código Civil, porque van en contravención del artículo 1 de nuestra Constitución, inciso segundo. Eso acaba de ser. La Sala de lo Constitucional vuelve a decir: en El Salvador se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Esta es una agenda política y es una agenda que viene aparejada con la ideología de género. Señores que me están viendo, esto ya está por entrar en El Salvador, aunque ya ha entrado en alguna medida, donde vamos a estar como en otros países de América, como Perú, México, que le dicen a nuestros niños a temprana edad que ellos pueden escoger si quieren ser niñas o niños. Si nació hombre, nació mujer, pues entonces que puede escoger qué es lo que quiere ser a partir de la infancia. Definitivamente, ahí está la información. La Sala reafirma esa existencia legal desde la concepción. Yo invito a estas personas que insistentemente quieren ese cambio en nuestra legislación, que entiendan que la Constitución es nuestra Carta Magna y ninguna ley secundaria puede ir en contravención de ella. Y aquí en El Salvador se respete la vida. Y por otro lado,
Fíjate, Sergio, que yo busqué en la Dirección de Centros Penales, solicité información y ahí se han dado diciendo que en El Salvador hay una gran cantidad de mujeres penando por el delito de aborto y se ha hablado mucho sobre la propuesta de Ricardo, que muchos de los diputados de Arena la firmamos, la cuerpamos, pero se ha hablado tanto de que en El Salvador hay penas de 50 años, cuando eso es apenas un proyecto, no se ha vuelto una ley, pero se ha hablado tanto de eso. Y en El Salvador no hay ni una sola mujer en la cárcel por el delito de aborto. Dejemos de estar pensando que se habla en el artículo 133 sobre el aborto espontáneo. No hay ni una sola mujer. Hay mujeres penando por homicidio agravado, pero definitivamente si hubo un mal proceso, pues habría que recurrir, ¿verdad? Solicitar algún recurso. Pero en El Salvador, hoy día, ni una sola mujer está penando por el delito de aborto. Ok, voy con usted, Ricardo. Valoran propuesta para castrar químicamente a violadores. Un tema me lleva a otro, y es que una de las iniciativas que yo he escuchado muchísimas veces es: no, el aborto está bien, pero cuando es producto de la violación, que es un tema que yo dejo atrás, pero una cosa me lleva a la otra. El tema de no solamente un registro de violadores, que ya lo hemos conversado, sino también de castrar químicamente, es decir, no retirarle el miembro como en algún momento muchos podrían lucubrar, sino que ir espléndidamente a otro tipo de situaciones como causa y consecuencia de un proceder negativo y nefasto, no solamente contra la persona que lo recibe, sino que contra la sociedad. Por favor. Fíjate que la sociedad salvadoreña ha ido paulatinamente desensibilizándose y hemos perdido la capacidad de asombrarnos y solo en momentos coyunturales particulares nos unimos todos con algún grado de alarma. Yo me había prometido que no iba a hablar del tema Gustavito, pero ya nadie se acuerda de Alfredito. Correcto. Alfredito fue el primer hipopótamo que descuidamos en aquel zoológico de entonces. Hoy todo el mundo se aglutina escandalizado de que se murió Gustavito. Y estamos hablando de un hipopótamo. Pero cuando estamos hablando de violar a una niña, que eso ocurre todos los días en El Salvador y de forma culturalmente aceptada incluso. En las comunidades, en los cantones, agarran a las cipotitas de 13, 14 años, las embarazan, y eso es estupro. Eso, culturalmente hablando, es aberrante. Nosotros en Alianza Republicana Nacionalista hemos sido categóricos, sistemáticos en la persecución del delito del aborto. Y quiero recordarte algo. ¿Por qué hablaba de Gustavito? Porque ya se nos había olvidado Alfredito, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué lo utilizo como metáfora? A la gente se le olvida bien rápido que nosotros recientemente aprobamos que el delito de violación en menor e incapaz no prescriba. ¿Y qué significa que no prescriba? Que si dentro de 40 años a una niña que la violan hoy con 9 años, ya llegando a los 50, ya encontró la psicología, el apoyo, el valor, la información para denunciar a un violador, que lo tope. Entonces, este es un estudio complejo. Esto requiere involucramiento de derechos humanos, y estuvo la Procuradora de Derechos Humanos en el foro hablando del aborto. Esto requiere análisis constitucional, penalistas, requiere que la Unidad Técnica Ejecutiva emita posiciones, pero lo que sí te quiero decir categóricamente, a título personal y como miembro de Alianza Republicana Nacionalista, es que consideramos que la violación es aberrante, que hay que darle todas las herramientas al gobierno, a la comunidad y por supuesto a los niños para que podamos combatir la violación. ¿Cuál va a ser el resultado? No te lo puedo vaticinar, pero el compromiso de Arena, la visión que tenemos para defender a nuestros representados más vulnerables, que son los niños, los nacituros, los incapaces, los menores, eso definitivamente es contundente, categórico y sistemático en Arena. Ok, Maite, voy a cambiar de tema porque hay de verdad varios tópicos que me interesa conocer. Y una cosa me lleva a la otra, porque habíamos estado hablando de comicios electorales que prácticamente están a la vuelta de la esquina, elecciones internas, pero una iniciativa como todas estas que ustedes han planteado, que han acompañado, que una persona del Partido Arena ha presentado como depositario de iniciativa de ley, es sobre la ley de manipulación excesiva de las fotografías. Y es que esto es interesante porque hoy pareciera que está a la orden del día todas estas operaciones cosméticas, mandarse a arreglar la nariz, mandarse a arreglar la cara, etcétera.
pero otros no lo hacen efectivo, sino que únicamente vienen no a trastocar, sino que a trastornar la fotografía. Y cuando van a la papeleta no la encuentran, porque simple y sencillamente no se parece. O sea, es otra persona común y corriente, pero ni cuando eran jóvenes eran así. Y esta es una iniciativa interesante, pero que toca a todos los partidos políticos, incluyendo al suyo. Por favor. Recientemente colocamos una pieza de correspondencia buscando la reforma al Código Electoral, agregándose literal B en el artículo 186 que diría: la fotografía del candidato a diputado propietario que aparecerá en la papeleta será tomada por el tribunal, pudiendo contratar según las reglas de la ALACAP una empresa para dicho fin. Se tomará una serie de fotografías que deben ser recientes, de las cuales el diputado propietario seleccionará la de su preferencia. La fotografía no podrá ser modificada o retocada ni por el Tribunal Supremo Electoral ni por el candidato. Esto tiene un espíritu bastante sencillo. Usted acaba de ejemplificar. En las elecciones pasadas, varios electores conocen al candidato en persona, lo conocieron, van a votar y empiezan a buscar en la papeleta, y en medio del resto de los candidatos dicen, bueno, ¿y cuál es el que yo vi? ¿A quién fue el que yo saludé? Porque la fotografía está tan manipulada. O sea, no estamos... Definitivamente el enfoque no es, Sergio, si le dio un poco más de brío, si le eliminó el brío a la fotografía. No, esos son detallitos. Esos son detallitos. No, pero hay fotos que están más tocadas que el himno nacional. Estoy hablando de una manipulación de la fotografía. El político que manipula en gran magnitud su foto, yo me cuestionaría qué tan sincero está siendo con el ciudadano. No es engañar al ciudadano, que aparezca con 10 años menos, 20 años menos. Yo creo que cada uno de nosotros, de manera muy personal, tenemos derecho de poder poner en la fotografía de nuestro Facebook la que más nos guste, con los retoques que nosotros querramos. Pero la manipulación de la fotografía, definitivamente consideramos los diputados que colocamos esa pieza, Neto Mason, Bonner Jiménez y mi persona, creemos que puede llegar a ser un engaño para los ciudadanos. Y de esa manera habría más transparencia. Al momento de ir a votar, el ciudadano sabe quién es y sabe que está tratando de ser lo más transparente posible ese candidato, que ha sido, hay comentarios diversos, que por qué, que locura, que no, cada quien tiene su opinión, pero es un afán de que el elector vaya y vea en la papeleta lo más honesto posible a los políticos que lo van a representar y que deberían de ser eso, lo más honestos posibles en su actuar. Y si en lo pequeño engañamos tanto a la población, pues yo invitaría a que el ciudadano haga su reflexión al momento de ir a votar. Ok, Ricardo, Maite, con mucho respeto, cualquiera podría decir, no, mire, es que Maite y Ricardo están jóvenes, entonces de pronto como que no les afecta muchísimo, y para ellos decirlo es bien fácil, pero lo que pasa es que hay ciertos alcaldes, diputados, que de pronto se miran como un poco troteados, ¿verdad? Y una manita de gato parece que es insuficiente. Y entonces de pronto, no, mire, nosotros lo queremos hacer. Lo que pasa es que no se parecen en lo más mínimo y abusan, que es el tema que menciona Maite. Básicamente de lo que se está hablando es si estamos cometiendo un fraude de percepción. Okay. Si estamos cometiendo un fraude de percepción, imagínate qué coherencia puede tener un político que se miente a sí mismo, proyectándose como quien no es. ¿Qué esperaría yo? Sí. Que en la trayectoria política de mi vida se me recuerde por mis ideas, por las banderas que defendí, por los valores que representé. Y si estos valores coincidían con los valores de mi población, pues la población sabrá decirme, independientemente si soy calvo, bajito, feo, viejo, dirá, este diputado se ha parado firme para defender lo que yo defiendo, lo que yo creo. Que no me recuerden si era guapo, si era flaco, si era gordo, si era bajito. Esa coyuntura de apariencia, pues se termina. Mira, todos vamos a peinar canas los que tengan pelo, sí, y a tener arrugas en el rostro, pero son los principios y los valores. Y yo no dejo de recordar siempre aquel versículo que dicen que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que si algún político se siente que no es muy agraciado, pues empiece a disfrutar su política, su vocación. Eso le va a dar mucha más proyección y mucha más credibilidad que el Photoshop y que la manipulación de la percepción, que es lo que supongo que la iniciativa de Maite, mis hermanos Bonner y Neto, está buscando. Cada vez tenemos que ser más transparentes y la transparencia inicia en los detalles pequeños. Desde cosas pequeñas, exacto. Ok.
Vamos a una pausa, quédese con nosotros porque esto se está poniendo simpático, lo mejor está por venir. Volvemos. Mil gracias, El Salvador, inmensamente privilegiado por el tiempo que usted destina a esta su entrevista 8 en punto. Diputada Maite Iraeta, voy con la propuesta de cambio de ley del reglamento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que sintéticamente habla que los hijos pueden venir a afiliar tanto a los padres que estén los hijos solteros. Y también acá yo tengo esta propuesta y que le he estado leyendo donde habla acerca de los hijos de los aseguradas hasta los 18 años cumplidos. Cuénteme, por favor. Lo que estamos solicitando es una reforma a la ley del Seguro Social. Actualmente solamente en el reglamento del Seguro Social se establecen los beneficiarios de salud de los cotizantes. Solo ahí en el artículo 14 se tiene a detalle quiénes son estos beneficiarios. El primer gran paso es que en la ley del Seguro Social se establezcan los beneficiarios por seguridad jurídica y solicitamos la ampliación de los servicios en el inciso último que nosotros pedimos que aquellos solteros con o sin hijos puedan incorporar a madre o padre o a un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, solteros con o sin hijos. ¿Cuál es el espíritu de esta reforma? ¿Cuál es el deseo de nosotros como legisladores? Es proteger a las miles de madres que se levantan en la madrugada y que se van a trabajar y que son cabeza de hogar. Aquellas madres que no tienen ni conviviente ni tienen esposo, pero que es su madre o su padre o su hermana quien les ayuda a cuidar a sus hijos. Y estas personas están jugando ese rol primordial de crianza de estos niños. Pero ella se va a trabajar. Ella como cotizante tiene derecho. ¿Y qué pasará si todas estas madres solteras tuviesen esposo? Tendrían que estar dentro de los beneficiarios de los cotizantes. Y la otra solicitud es la ampliación del servicio, de la atención de los niños, que actualmente es hasta los 12 a los 18 años. Estamos respondiendo a las necesidades, a la solicitud de los ciudadanos. Los salvadoreños estamos pasando por una situación bien difícil por la incapacidad y la mala administración del FMLN. Es recortes del subsidio, aumentos en la canasta básica, el aumento del salario mínimo, pero que también ha traído complicaciones grandes, personas que ya no van a trabajar porque las empresas se han ido de nuestro país, el tema de inseguridad y el tema de salud es importantísimo y la Constitución protege al salvadoreño en este tema, pero ¿qué pasa con estas madres? Estamos buscando protegerlas, estamos buscando proteger a estos jóvenes solteros que cotizan, pero que no tienen ningún beneficiario. ¿Qué pasa si este joven que sale a trabajar tiene a su madre o a su padre y depende económicamente? Ese es el otro requisito. Tiene que ser soltero con o sin hijos, madre o padre o un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y que dependa económicamente de esta persona. Cuestionamientos, señalamientos, hay muchísimos, pero jurídicamente esto es viable. Y si nosotros conseguimos el apoyo de los otros grupos parlamentarios, esto puede volverse ley de la República. Yo les pido a mis colegas de los otros grupos, aunque ya hay varios que se me han acercado y han externado este apoyo a la pieza, y por supuesto mis colegas de Arena, que estamos tratando de responder a las necesidades y a la situación difícil por la que estamos pasando, pues yo esperaría que esto se pueda convertir en ley de la República. Perfecto. Ricardo, por favor, sus apreciaciones. Básicamente, cuando estamos buscando una ampliación de los beneficiarios dependientes económicamente de los trabajadores, lo que estamos haciendo es priorizar. ¿Cuáles son las 3 grandes prioridades que todos los analistas coinciden como visión de país? Pues que tenemos que apostar a la educación, tenemos que apostar a la salud y tenemos que apostar a la seguridad. Y la salud es un eje transversal, esto no tiene postulado partidario, esto de lo que se trata es de que tengamos capacidad de priorizar. Así que enhorabuena, ojalá que tengamos la capacidad de hacer un estudio técnico que efectivamente vaya presupuestado, priorizado y con la voluntad política del Ejecutivo de empezar a poner en la mesa los intereses de los salvadoreños y no los intereses de su militancia, que es a la que se ha dedicado a engrosar, a contratar, a beneficiar. Claro.
Y en lugar de estar apostándole, por ejemplo, a ampliaciones de los asegurados económicamente dependientes de los trabajadores, de las madres cabezas de familia, pues lo que tienen son empleados y militantes en puestos muy bien remunerados que están básicamente tragándose todo el erario público, que debería de ir mejor enfocado y priorizado a iniciativas como las que plantea Maite, que va a requerir estudio técnico, por supuesto, claro, pero el estudio más técnico a priori que yo te puedo decir es, ¿lo estamos presupuestando dentro de las prioridades o nos estamos gastando el pisto en pagarle a militantes y en hacer propaganda electorera y en hacer persecución de troles y persecución y contratación de duplicidad de oficinas? Es decir, aquí hay una oficina que combate la corrupción que trabaja directamente con CAPRES y tiene $2 millones presupuestados. La Secretaría de Transparencia. Entonces, cuando tú empezás a ver las prioridades del Ejecutivo, te empezás a dar cuenta por qué para iniciativas como la que te está planteando la diputada Iraeta nunca alcanza el dinero, porque el sentido de prioridad del Ejecutivo está completamente manchado por una visión electorera de compra de voluntades y no de resolver problemas. Esto es una iniciativa que puede resolver problemas, beneficiar a muchas poblaciones. ¿Usted le adjudica clientelismo político? Por supuesto. Y ese clientelismo político tiene que ponerse sobre la mesa con responsabilidad, independientemente del partido y del color del chaleco que tú ocupas. Sergio, hay algo bien importante, que en la administración del Seguro Social recientemente acabamos de ver sentenciado a un exdirector por corrupción, casi $900,000. Enriquecimiento ilícito. O sea, tenemos una persona, sí, al señor Flores, exdirector del Seguro Social, por enriquecimiento ilícito. Pues yo me cuestiono qué tan buena es la administración del Seguro Social, que es de los cotizantes. Sí. O sea, si realmente hubiese una prioridad y hubiese una buena administración, las cosas en nuestro país fueran diferentes, pero el gobierno actual del FMLN tiene las prioridades bastante cambiadas a lo que para nosotros sí es responderle a los salvadoreños. Así que yo invitaría a los diferentes grupos parlamentarios que logremos responder, y además ha tenido una gran aceptación para los salvadoreños, y esto es responder, insisto, a las necesidades de mis hermanos. Ok, Maite, seguro que alguien técnicamente puede decir, mire, hace poco el Seguro Social le aumentó a la cotización. ¿Existen los fondos para implementar esta solicitud que usted está planteando? Es lo que normalmente preguntan, y es con lo que va a salir el órgano, con lo que va a salir el FMLN. Pero al momento, los números no equivocan, ¿no? Sí, pero también no se equivoca la sentencia de enriquecimiento ilícito, ahí tampoco se equivoca. O sea, ahí hay una resolución judicial, o sea, hay una sentencia que dice la mala administración del Seguro Social. Los salvadoreños están molestos, estamos frustrados de llegar al seguro y de tener una mala atención, de que nuestros hijos solo son medianamente atendidos y bueno, que se vaya para el hospital Bloom, y si ya no lo pueden atender, pues que se vaya al Rosales, y nuestros niños, nuestros adolescentes, que son una población vulnerable e importantísima, no están siendo bien atendidos. Excusas hay miles, pero cuando las cosas se quieren hacer bien y hay voluntad de los funcionarios, se puede lograr. Así que yo invitaría al FMLN que dejemos a un lado el tema de las excusas y el presupuesto, porque si hay una mala administración nunca va a alcanzar, y que comencemos a priorizar las necesidades. ¿Y qué pasará si todas las madres solteras tuviesen esposo o conviviente? Tendrían que estar en el Seguro Social. Y los solteros que cotizan, bueno, y si la que está casada puede poner a su conviviente o a su esposo y a sus hijos, ¿por qué el soltero no? Si ya de por sí para el joven es tan complicado encontrar trabajo y se vuelve cabeza de hogar en muchos de las familias salvadoreñas, ¿por qué no darle la oportunidad de poder poner también como beneficiario a ese familiar que dependa económicamente de él? Perfecto. Déjeme comentarle rápidamente que este día el doctor Félix Ulloa ha afirmado que la suspensión del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que ha acudido ante la misma Sala de lo Constitucional a interponer el recurso correspondiente de revocatoria, el ex miembro de este ente colegiado, el doctor Félix Ulloa, ha manifestado puntualmente que esta suspensión del magistrado está apegada a la ley. Y lo tenemos vía telefónica, llamada al doctor Félix Ulloa. Un placer tenerlo, doctor. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le agradecería si le pueden bajar volumen a su televisor para poder conversar más fluidamente, por favor. Claro.
Gracias. Doctor, ¿cuál es prácticamente el argumento en el cual usted sustenta, obviamente con la experticia de ser observador internacional de diferentes comicios electorales, pero también luego de haber pertenecido en el pasado a un ente como este y haber estado en los acuerdos de paz? ¿En qué sustenta usted esta aseveración, doctor? Bueno, mira, son dos cosas. Uno es que cuando yo fui magistrado, de 1994 a 1999, en el primer Tribunal Supremo Electoral, integrado conforme la reforma constitucional de 91, el mandato que teníamos, y así lo entendíamos, es que los magistrados estábamos ahí para defender los intereses de los partidos. Y así trabajamos. Y era lo normal, y tuvimos conflictos enormes. Ahí había un problema interno en el PDC, que el magistrado lo cambiaron, lo destituyó la Asamblea, lo volvieron a restituir por un acuerdo de la Corte Suprema, en fin, y la defensa de los intereses del partido era el mandato de los magistrados. La evolución del derecho constitucional de hace 20 y tantos años a la fecha nos ha llevado a que la nueva jurisprudencia constitucional dictada por esta sala, y siendo coherente con el derecho constitucional moderno, especialmente con el jurista italiano Luigi Ferrajoli, que es el padre teórico de las democracias constitucionales, afirma un hecho fundamental, y es la despartidización de las instituciones. En general lo plantea Ferrajoli. La sala aquí simplemente ha emitido una serie de sentencias en las cuales mantiene la misma línea. La despartidización de las instituciones que ejercen jurisdicción. Simplemente se limita a eso, que son 4 o 5 instituciones en las cuales los funcionarios que la integran no deben de tener ninguna vinculación partidaria. Perfecto. Bajo un principio constitucional, y es garantizar la independencia judicial al momento de impartir justicia. Doctor. Por eso es que a mí me molesta a veces cuando algunos políticos y algunos comentaristas hablan de la sala diciendo que nos está violando el derecho a pertenecer a partidos políticos, o que ya no puede ser un miembro de un partido y funcionario público. Nada de eso. El derecho constitucional lo mantenemos de pertenecer a partidos políticos, de optar a cargos de elección popular, a altos cargos de gobierno, de la administración, etcétera. Los únicos que la sala ha limitado con su jurisprudencia, y por lo tanto son resoluciones que deben acatarse, es en los casos que se ejerce jurisdicción. Y el caso del Tribunal Supremo Electoral es uno de ellos. Perfecto, doctor. Tengo poco tiempo, pero tengo preguntas puntuales. El FMLN considera que la inhabilitación del magistrado Rivers abre las puertas para que en El Salvador se vaya a dar un fraude. ¿Su opinión? No, no lo creo, y además me parece una falta de respeto para la magistrada suplente que ha asumido la responsabilidad. Me refiero a la doctora Sonia Liévano, reconocida en el Foro Nacional, una académica y jurista de altos quilates, que no creo que se vaya a prestar para maniobras de ese tipo. Hacer esta afirmación es faltarle al respeto a esta titular que ha asumido la función en el organismo colegiado. Perfecto, doctor Ulloa, muy fino por su tiempo, y por supuesto vamos a estar pendientes para ver cuándo nos puede acompañar acá en esta tribuna. Ya estamos de regreso en el país, así que cuando me invite estoy a la orden. Gracias, muy fino, le agradezco. Caballero Maite, voy con usted, su opinión, porque la separación del magistrado Rivas ciertamente ha puesto particularmente al partido FMLN hoy en contra de la Sala de lo Constitucional. Le acuñan que la Sala de lo Constitucional está sirviendo al partido Arena, y poderosamente a mí me llama la atención, y yo debo de ser honesto porque yo soy parejo en este tema. Lo que sucede es que pareciera que a la vuelta de los tiempos, iba a decir de los años, pero el tiempo va a señalarnos si al final hicieron lo correcto. Parece que nos vamos dando cuenta que en alguna medida con el tema de la afiliación política, ejemplo, porque yo hablo con nombre y apellido, vimos en su momento al señor Eugenio Chicas, que tenía una afiliación, lo separaron, pero terminó en un cargo en el gobierno. Claro. Vimos al señor, con mucho respeto, Celada, Tito Celada, que tenía alguna, pero terminó en un cargo en el gobierno. Vimos a un ex miembro de la Corte de Cuentas de la República y terminó en el Ministerio de Seguridad. O sea, pareciera que de pronto, a la vuelta del tiempo,
le van dando la razón a la sala. ¿Su opinión? Yo creo que el FMLN, todo aquello que no parezca estar en la misma línea de ellos, pues es definitivamente una tragedia y no debería de existir. La Sala de lo Constitucional, los magistrados, yo creo que hacen su trabajo y nosotros como Arena somos muy respetuosos, y pese a que las resoluciones no siempre son lo que nosotros esperamos, no por eso irrespetamos lo que mandata nuestra Constitución, y yo creo que son buenos funcionarios, pero lo más importante es que nosotros tenemos que acatar esas resoluciones, y el FMLN va a seguir diciendo esto. El FMLN, todo aquello que no esté, insisto, en su línea, que no es lo que ellos esperan, pues está en contra, no debería de existir, está muy mal, y van a seguir haciendo esos berrinches constantemente, como lo hicieron con los diputados suplentes que todavía siguen participando de la plenaria y que siguen queriendo tener una posición. Eso va a ser siempre así, pero yo considero que tenemos que respetar lo que dice la sala. Ok, voy con usted, por favor. Mira, coincido plenamente con lo que dice la diputada. El FMLN sistemáticamente ha demostrado buscar una hegemonía sin opositores, y toda aquella institución, personaje, sala, partido que contradice esa visión hegemónica sin opositores, la descalifican, la persiguen, la empiezan a dinamitar en su credibilidad. Yo soy respetuoso del imperio de la ley y de las cosas pasadas en autoridad de cosas juzgadas. En ese sentido puedo estar en desacuerdo con algunas decisiones, pero desde mi formación me toca respetarlas. Ya se va dando el momento de hacer relevo de salas y le tocará a la Asamblea Legislativa definir qué criterios ponderar, pero el FMLN particularmente se levanta con bastante pasión y descalificación en contra de todo aquello que lo contradice. Y entonces, ¿dónde está la tolerancia, la pluralidad? ¿Dónde está aquella bandera por la que ellos decían haberse ido a combatir en un conflicto? Hoy que ya están con las mieles del poder, pues se les olvidó la institucionalidad que decían que querían establecer para acuerdos de paz. Es decir, es bien fácil descalificar y tirar balazos y bombazos cuando tú estás queriendo dinamitar una autoridad, pero cuando tú te quieres consolidar en una posición de poder, pues básicamente la estrategia del FMLN histórica siempre ha sido bombardear todo aquello que se les oponga. Ok, otra pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle a ustedes y por supuesto a nuestros invitados que nos acompañaron esta noche. Ricardo Velázquez Parker, diputado del Partido Arena. Muchísimas gracias por su tiempo, caballero. Sergio, no a nosotros, al pueblo salvadoreño. Por supuesto, y la invitación a que hagamos la diferencia. Ahí en nuestro metro cuadrado podemos hacer una diferencia por El Salvador. Ay, Dios mío, esta noche nos hemos graduado, señores, como comunicador. Diputado Maite Iraeta, ha sido titánica el no retirarle la vista de los ojos y no poderla bajar. Muchísimas gracias por esa expresión tan positiva, pero muchísimas gracias también a nuestros televidentes y de verdad muchas gracias por permitirme servirles. Dios les bendiga y un saludo especial a los sonsonatecos. Perfecto, saludamos, señores, que cuesta ganarse los centavos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos, señores, y yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, bajo la pregunta que colgamos en las redes sociales que decía así: ¿cree usted que sería oportuno despenalizar el aborto cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro? Un 43% dice que sí, un 57% dice que no. De 613 votos hasta este momento, siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.